En realidad eso fue hace unas semanas, donde el intendente presentó el balance del 2019, desandando una serie de puntos, ¿no? Eh, yo por ahí lo que es interesante reflejar para la ciudadanía, ¿no? Para el vecino, es que primero uno en una gestión tiene aciertos y también errores, ¿no? Nosotros, obviamente, si no la gente nos hubiera reelegido para seguir en el gobierno, cometimos más errores que aciertos, o algunos aciertos no supimos mostrarlos y no se visualizaron. De hecho, cuando el gobernador modifica el código electoral y, y nos obliga a todos los municipios que no tenemos carta orgánica propia a ir a anticipar prácticamente 7 meses a cuando debiera haber sido la elección, esto genera todo un cambio de la química y de la situación dentro de la gestión, ¿no? Lo cual nos llevó prácticamente a hacer un cierre de gestión un año antes de cuando debíamos hacerla, ¿no? Porque nosotros tuvimos que llamar a elección 30 días antes, o 30 días después, o el mismo día del gobernador. Ese era el marco que nos imponía la ley, no podíamos elegir ir en septiembre como hubiera sido deseable, como pensábamos que iba a hacer, ¿no? Entonces llamamos el mismo día del gobernador para no hacer otra elección más, no ocasionar un gasto. Y bueno, realmente perdimos esa elección, y eso en un marco también, hay que decirlo, muy complejo de país, donde se daban todos los días malas noticias en términos económicos que impactaban también en la economía municipal. Generó un clima realmente muy diferente, ¿no? Tuvimos que gobernar 7 meses acomodando la posibilidad de llegar al fin de la gestión como queríamos y nos imaginábamos, ¿no? Así que esto genera como una gran distorsión. Cada vez que pasa esto, o que pasa esto en cualquier gestión, genera una situación distinta, diferente, ¿no? Pasó con Fabián cuando perdió la elección, con Ramón cuando lo perdió conmigo en la primera vez un año antes de que asumiéramos. Siempre se genera una situación complicada. Entonces, bueno, el objetivo nuestro era llegar de la mejor manera, cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado. Y bueno, el balance de la gestión, yo le pedí a Oscar, al intendente, que hiciera una auditoría con la Universidad Nacional, que creemos que era ecuánime. En aquel momento, y él lo dijo públicamente, quería tener los datos ya, no quería demorarse. Finalmente los datos llegaron en el tiempo que llegó la auditoría que hicimos nosotros con Gustavo Medina, ¿no? Entonces yo me paro desde esa auditoría donde nosotros recibimos una deuda del municipio que reflejaba el 64% del presupuesto del año próximo, del 2016, ¿no? O sea, el 2015 finalizaba con una deuda del 64%, perdón, del presupuesto que íbamos a ejecutar el 2016. Nosotros hemos dejado una deuda del 9% del presupuesto que está ejecutándose, ¿no? Si tomamos como ciertos los datos de la auditoría que mostró el intendente, de una deuda de 44 millones, que él lo plantea como déficit, en realidad es el arrastre de la deuda. Eso sobre 479 millones de pesos, que es el presupuesto actual, hay que ver cómo termina, seguramente será lo mismo o un poco más, significa un 9% de la deuda. Cuando yo asumí en el 99, debíamos casi 4 presupuestos, ¿no? Está bien que esa deuda contemplaba la deuda de cloacas, pero sin la de cloacas estábamos hablando de 2 presupuestos. Hoy la villa debe menos del 10%. Esa es la deuda, ¿no? Bueno, en el medio una cuestión que tiene que ver con conciliaciones e imputaciones, que el intendente habló mucho de esto. Nosotros cuando llegamos en el 2015 había una demora, un retraso muy fuerte también en las conciliaciones bancarias, y había una queja de los contribuyentes que vivían fuera de la villa, que habían pagado y no estaba reflejado, que seguían debiendo. Entonces nosotros, que veníamos trabajando con la idea de formalizar y certificar normas ISO para que ciertos procesos de la MUNI se cumplan en función de una planificación, uno de los que planteamos fue el de rentas. Y el de rentas justamente, primero, que
ampliamos para la cobranza un mecanismo de una empresa internacional que se llama Papertick, que es la que también recauda en la provincia, y una serie de recaudaciones a través de otras vías electrónicas que implican la posibilidad de que quien pagaba por esa vía nos anunciaba dentro del proceso de rentas, con lo cual quedaba neteado ese pago, ¿no? Cuando yo escuchaba al intendente que decía que pasaba que un ciudadano de Buenos Aires pagaba y no se registraba, imagínense las quejas que tendría el municipio, si hace 3 años que no se reflejaba eso, ¿no? Así que quiero dejar claro que esto no es así, ¿no? Entonces, uno, el tema de la deuda que el municipio tiene hoy es menos del 10% del total de presupuesto que voy a ejecutar. Sin hablar de cloacas, porque la deuda de cloacas, que es 7.200.000 dólares, es un acuerdo que debe lograr la municipalidad con provincia y nación para saldarlo, porque no hay forma de cubrir esa deuda, ¿no? En términos de temas puntuales que se estigmatizan mucho, el de los neumáticos, por ejemplo, ¿no? Yo me fui a las fuentes para ir a la empresa que le compramos los neumáticos, le pedimos todas las facturas del 2019 y nosotros en el 2019 renovamos todos los neumáticos del municipio. Hicimos una sola compra de neumáticos usados para un tractor, el Hanomag, que no se conseguían nuevos, así que compramos ahí una cubierta usada. En el 2018 hubo una compra de una oferta que aprovechamos del Cerro Pelado, de un proveedor de neumáticos nuevos que nos planteó. Entonces se compraron ahí para un par de camiones como una excepción porque estaban en muy buen estado y en una buena oferta, pero ha sido de práctica permanente del municipio comprar los neumáticos nuevos porque entendemos, como le explicaba el intendente, que es la manera, que no se ahorra comprando de otra forma, ¿no? Y después también sobre la mala voluntad, ¿no? Sobre esto que marcaba el intendente como que iba a preguntar a la organización y la organización decía, tenía amnesia, ¿no? Yo quiero recordar que ahí hay procesos, hay trabajadores de muchos años en la municipalidad que muchos nos anteceden hasta de 20 y pico de años atrás, 30 años atrás, que siguen trabajando y que todos colaboran porque es toda gente del pueblo y que trabaja para el municipio. Y que cada uno de nuestros funcionarios se pusieron permanentemente a disposición de los funcionarios del equipo del intendente que había ganado, ¿no? También decir que la transición, yo hubiese querido que hubiese otra sintonía, pero la transición estuvo atravesada por el tema de la plaza de Santarelli, ¿no? Y ahí eso generó, yo tuve que ir a tribunales, a una sesión de una instancia de la Cámara en el fuero civil y exponerme ahí cuando podría no haber ido, pero elegí hacerlo. Entonces estuvo muy contaminada y dominada por esta cuestión que el intendente entrante tenía que resolver, ¿no? Y que finalmente quedó ahí como en un limbo porque finalmente aparentemente hay un dictamen que eso pertenece a la provincia. Entonces me parece que eso deterioró bastante una situación normal. Paralelamente, el área de turismo entrante hablaba con el área de turismo saliente, lo mismo en obras públicas, es decir, que hubo absoluta buena voluntad, ¿no? Así que no sé si me queda algo de lo que dijo Santarelli, pero en realidad, sin duda, nosotros dejamos el gobierno el 9 de diciembre, tuvimos mucha dificultad los últimos meses para cumplir con el pago en término del 1 al 10 los sueldos, pero habíamos organizado un sistema concertado con el gremio y con el personal en general para cubrir los sueldos, ¿no? Y el último sueldo no lo pudimos cubrir, pero sí quedaban fondos disponibles en el municipio y un flujo de fondos, de pagos y de ingresos para los proveedores del municipio, ¿no? Así que bueno, nada, decir esto, ¿no? Que la deuda que dejamos fue del 9%, cuando yo asumí en el 2015 teníamos la deuda del 64% de un presupuesto. Hicimos infraestructura, achicamos la deuda, mejoramos largamente las condiciones salariales
de nuestros empleados, ¿no? Sistemáticamente en toda la gestión, a pesar de los reclamos y de algunas asambleas en algunas áreas, ¿no? Y bueno, y seguramente cometimos errores, por eso la gente no nos eligió para que siguiéramos.